Zombie Apocalypse. Bueno chicos, primer método para hacer nuestros subtítulos automáticamente desde el propio YouTube. Recordad que es imprescindible que sigáis todos los pasos de este vídeo y no os saltéis ninguno. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a IT Studio. Para ello en mi caso voy a hacer clic sobre personalizar canal y vamos a tener que llegar todos a esta misma pantalla. Si vosotros tenéis alguna otra forma para acceder a IT Studio más cómoda, podéis hacerla siempre y cuando pues lleguéis a la misma pantalla en la que estoy yo. Una vez aquí vamos a hacer clic en la sección de contenido y vamos a ver todos los vídeos que hemos publicado con anterioridad. Entonces vamos a elegir un vídeo sobre el cual queremos hacer los correspondientes subtítulos y vamos a hacer clic en este lápiz donde pone detalles. Aquí vamos a bajar en este menú de la izquierda y vamos a hacer clic en subtítulos. Como veis aquí nos tiene que aparecer esta opción que es español automático. Si a vosotros no os aparece esta opción, pues puede ser porque el audio la calidad del audio de vuestro vídeo pues no es muy buena y YouTube no puede hacer el correspondiente procesamiento para generar los subtítulos, o porque el vídeo es muy largo o por cualquier otra razón. Pero eso no importa mucho porque más adelante mostraré otro método con el cual pues yo creo que todo el mundo podremos hacer los subtítulos. Lo que pasa que también voy a enseñar este método porque el siguiente método va a ser un poco más largo y un poco más duro, pero bueno, también enseñaré este método. Y nada, una vez tengamos localizada la opción español automático, vamos a hacer clic en duplicar y editar. Como veis aquí en la izquierda tenemos un texto con todos los subtítulos del vídeo, pero como veis sale desordenado. Entonces vamos a hacer clic en editar tiempos y voilà, salen todos los subtítulos que van apareciendo en el vídeo. Y sale pues lo que es el minuto y los segundos en el que van a aparecer el texto en la pantalla. Si vemos que hay alguna cosa que está mal puesta, pues simplemente sería reproducir el vídeo e ir reescribiendo nosotros mismos al mismo tiempo que escuchamos nuestra voz, pues hacer las correcciones. Voy a hacer el ejemplo. Muy buenas a... Bueno, como veis, el vídeo empezaría en el segundo 12 porque tenía la introducción. Entonces aquí hay que hacer una corrección. Pondría esto así. También tendría que modificar lo que es cuando empieza el vídeo, que sería en el minuto 12. Vamos a continuar. Hola a todos, soy Loveril King en un nuevo vídeo para mi canal. Muy buenas a todos, soy Loveril King en un nuevo vídeo para mi canal y estamos en la tercera fase de la serie Sonic the Hedgehog 1. Bueno, como veis, pues hay algunas fallas y tal que tengo que corregir, pero las palabras quedan muy bien traducidas, ¿no? Y ya esto sería a gusto de cada uno, pues dejarlo tal cual como está o hacer ya las correcciones y ya tendríamos aquí los subtítulos listos para publicarlos. Y nada, yo voy a pausar el vídeo un momento y si veo que tengo que hacer alguna corrección, pues la corregiré y vuelvo en segundos. Una vez tengamos ya nuestros subtítulos listos, vamos a hacer clic en publicar.
Ahora ya vamos a poder hacer, ya podremos añadir cualquier subtítulo de cualquier idioma y hacer su correspondiente traducción. Para ello haríamos clic en añadir idioma y, por ejemplo, voy a buscar el inglés, que es el idioma más extendido en el mundo. Y en subtítulos haríamos clic en añadir. Como veis, nos va a aparecer esta opción que dice traducir automáticamente, sobre la cual vamos a hacer clic. Y como veis, pues aquí nos salen los subtítulos ya en inglés. Ahora sería cuestión de hacer clic en publicar. Y ya tendríamos los subtítulos en inglés. Vamos a hacer algunas pruebas más, por ejemplo el alemán. Y sería repetir todo el rato el mismo procedimiento. Una vez hayáis hecho todos los subtítulos que queráis, para comprobarlo pues vamos a abrir el vídeo en YouTube y haremos clic en esta rueda de engranaje y en subtítulos, como veis, vemos que ya tenemos español, alemán e inglés y los de generados automáticamente. Y nada, pues este sería el primer método. Ahora vamos a pasar con el segundo método.